Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a este podcast de Realidades Fiscales. Como siempre, un gusto saludarlos. Estamos en el podcast número 19, es el episodio 19 de esta serie que tenemos. Y de este año 2006, pues es el número 10, mira, es el 10 de la suerte. Hoy nos toca grabar el podcast número 10. Y estamos aquí con el contador Carlos Bautista. Carlos, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal todos? No te veo desde ayer. Ayer nos vimos, ¿no? Ayer, creo ¿Estuvimos platicando ayer? No, un antier. ratito, ¿no? Sí, bueno, buenas tardes a todos. Pues aquí, dándole, pues otro ratito más al tema de los videos, ¿no? Sí, porque luego no nos da tiempo y tú andas ocupado, estuviste en México la semana pasada. ¿Cómo te fue allá? El tema de hoy, vamos a estar platicando el día de hoy de estas anécdotas que nos pasan en el despacho, en la firma, con los temas sobre todo el día de hoy va a ser seguro social, Obligaciones patronales. obligaciones patronales de la construcción y lo que hemos vivido, ¿no? Entonces vamos a empezar con el primer punto que es patrones de la construcción. Entonces, ¿cuántos patrones de la construcción tienes, Carlos, que estás aprendiendo ahorita? Fíjate que llevamos como unos 5 contribuyentes. De esos 5 contribuyentes tengo 3 personas morales y 2 personas físicas. Sí, nosotros también tenemos ahí de los que nos toca atender a nosotros o de los clientes que nosotros atendemos, un grupo inmobiliario que se dedica a hacer fraccionamientos, ¿no? Ellos 100% dedicados a la construcción de casa-habitación. Nosotros siempre decimos casa-habitación tipo medio, son de cierto nivel económico, y pues siempre es un problema, ¿no? Bueno, un problema, el poder organizarnos, el que el contribuyente pueda entender cómo tiene que hacer las cosas en materia de la construcción, porque pues muchas veces es un poquito, no digo que tan diferente, pero un poquito diferente a lo que hace un contribuyente normal que presta servicios, porque tiene ciertas obligaciones específicas que se establecen tanto en la ley del Seguro Social como en el reglamento para patrones de la construcción. Entonces, el primer punto que me gustaría tocar contigo, pues bueno, es, ¿qué pasa cuando una persona, un contribuyente, pues va a tener o se va a dedicar a la construcción? Imaginemos que va a hacer una obra. Llamemos obra a todo lo que sea construir una casa, Oficina, locales. Claro. Inclusive a mí me ha tocado que muchas veces el Seguro Social, pudiéramos llamarlo así, confunde lo que es una prestación de servicios con una obra. Son cosas completamente diferentes. Ejemplo de una prestación de un servicio, a mí me ha tocado que a un cliente le contraten un servicio, por ejemplo, un mantenimiento en el sector petrolero de válvulas, donde obviamente hay materiales y el Seguro Social me dice, oye, es que tú tienes que presentar tu aviso de alta de obra. Y yo, ¿por qué? A ver, yo estoy prestando un servicio y suministrando materiales, es un mantenimiento, eso no es construcción. Pero bueno, imaginemos que ya ubicamos la construcción. ¿Qué has tenido de experiencia en este caso? Que hemos estado platicando 2 casos que nos han pasado con los clientes de la oficina. Entonces, ¿cuál sería el primer paso una vez que decides que ya vas a construir? Tú tienes el caso ahorita de la construcción de gasolineras, ¿no? No, hay un cliente que está construyendo bodegas, ¿sale? Pero también le tocó gasolineras con él, ¿no? En su momento le tocó hacer unas gasolineras, Es ¿no? constructora y hacía gasolineras y ahorita está haciendo unas bodegas. Es que hace bodegas, le da, pues, si hay que hacer algún local, una oficina, incluso, entra como apoyo en las escuelas, ¿no? En su momento, ¿no? El caso más reciente que nos tocó con ese contribuyente fue de que le dieron una obra fuera del estado de Veracruz. Entonces, le tocó hacer una obra. Él tiene domicilio fiscal en Veracruz. Él tiene domicilio fiscal en Veracruz. Registro patronal en Veracruz y todo, ¿no? Entonces, cuando le dan una obra fuera, pues ahí ya la obligación del patrón es sacar un registro patronal del estado o del municipio donde le corresponda, ¿no? Sí, de la subdelegación más cercana a donde, bueno, al lugar de trabajo. Al lugar de trabajo. Al centro de trabajo o a la ubicación de la obra, ¿no? Exactamente. Entonces, la obligación de estos patrones o de estos contribuyentes
que tienen una nueva obra fuera de su territorio, es decir, en su lugar de trabajo es en otro estado, pues tiene que primero sacar el registro patronal, ¿no? Como obligación en el Seguro Social, tiene que sacar su registro patronal. Obviamente, primero tienes que abrir una sucursal o un establecimiento permanente en el SAT, ¿no? Para que tú puedas... Ah, claro, ese es el primer paso. Ese es el primer Porque paso. tú tienes, y eso es muy importante para aquellos que se van a dedicar a la construcción. Tú cuando estás en un estado, tienes un domicilio fiscal, ojo, es domicilio fiscal, pues tu constancia de situación fiscal, pues marca ese domicilio. Tú vas al Seguro Social o quieres tramitar tu registro patronal y lo primero que te dicen, a ver, es que tu domicilio está en otro estado. ¿Por qué vas a aperturar un domicilio en este, o sea, un registro patronal en este municipio o en este estado? Entonces, primer paso, pues yo creo que es la alta en el SAT de la sucursal, De la ¿no? sucursal de establecimiento. Así es. ¿Sale? Y bueno, ya una vez que tú haces la alta, procedemos a hacer el registro patronal. Ya ves que lo puedes hacer en presencial o en línea, ¿no? Bueno, nos tocó hacerlo, nosotros los hacíamos en línea, ¿no? Pero últimamente, después que lo haces en línea, nos platicaba ahí un personal del IMSS, de ahí del... ¿En qué estado fue? Este estado es de Campeche, Campeche. ¿sale? Entonces, el del Seguro Social nos decía que la mayoría de veces nosotros subimos cierta información y está incompleta porque la misma página no te deja subir el acta constitutiva. ¿Cómo vas a ver el instituto que tú vas a sacar un registro patronal y quién es el representante legal, no? Entonces necesita el instrumento o el acta donde venga ahí el nombramiento del representante legal o el administrador único. Entonces ahí nos informó cuál era el proceso, por qué se tiene que subir, cuáles son los requisitos. Fíjate que a mí me pasó algo muy parecido, no con un patrón de la construcción, pero sí con un patrón de servicios, que hicimos la alta en el Seguro Social en línea, escaneamos los documentos, se subieron, y a los pocos días me notificaron en el domicilio un oficio del Seguro Social donde me decían que hicimos el trámite en línea de nuestro registro patronal y que requerían que entregáramos esta documentación. ¿Qué me pedían? Comprobante de domicilio, acta constitutiva, poder notarial, lo básico. Entonces, asistimos, entregamos y ya, mejor, ya con esto queda tu registro patronal. Porque, ¿qué pasa si no lo entregas? O sea, el registro patronal Te lo dan de baja. te lo dan de baja. Esa es una, pero también me tocó con otro patrón donde hicimos exactamente lo mismo y el registro patronal no quedaba. Queríamos hacer las altas y no quedaba, pero yo en el domicilio jamás recibí ningún documento. Ni como en este otro caso que sí recibí el oficio. Entonces, ¿qué hicimos? Pues fuimos a la subdelegación, investigamos y básicamente es lo mismo. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que en nuestros procedimientos internos nos hace falta esta documentación. Le digo, pero es que nunca me la pediste. O sea, nunca me la notificaste, nunca me llegó el oficio. Entonces, entregamos la documentación y santo remedio, ya pudimos utilizar el registro patronal, ¿no? Sí, eso fue lo que pasó porque se hizo en línea, no se subió el acta y en automático a los 2, 3 días ni siquiera habíamos dado de alta los trabajadores. Entonces cuando quisimos dar de alta, ¡pum!, estaba dado de baja. Entonces nos acercamos al instituto y ya fue que nos dijo, no, tienes que subir cierta información. Y ya ves que cuando subes cierta información, la capacidad es limitada. Es muy limitada, ¿no? De la carga de la documentación. Entonces nos dijo, bueno, el acta constitutiva, que es la más pesada, agrega un documento en Word y pégale una liga, donde tú puedas darle clic y podamos accesar a revisar el acta constitutiva. Entonces, hicimos el procedimiento, subimos la información y no quedaba. Nos acercamos al instituto y ya fue que nos dijeron que sí, que ya aparecía y que estaba en revisión. Entonces, fue un apoderado legal a ver esa situación, que le dieran el seguimiento y a los pocos días quedó el registro patronal. Ya se hizo, se pudo hacer las altas de los trabajadores, que esa es la otra obligación o el paso a seguir. Una vez que tengas el registro patronal, tienes que dar de alta a tus trabajadores de esa obra, ¿no? En ese registro patronal. En ese registro patronal. Y, a ver, ese es un caso muy específico donde tú vas a tener una obra en un domicilio y un registro patronal específico de ese domicilio y de esa obra. Claro.
Pero hay lugares donde, y el paso siguiente, creo yo, ahora sí es realizar tu alta de obra. Antes inclusive de dar de alta a los, bueno, tú das de alta a los trabajadores, pero primero yo creo que das de alta la obra para que el instituto te asigne un número de obra en este aplicativo que se llama el CIROC. El Ciro. Vamos a entrar al CIROC, al portal CIROC, vas a dar tu alta de obra, y ahí es donde vienen dos temas, ¿no? Porque el primer paso es, cuando tú tienes una obra, tú tienes que identificarle al Seguro Social. Oye, ¿tú eres propietario o eres contratista? Contratista. En mi caso, o en un caso específico que nosotros tuvimos, yo les decía, oye, es que, a ver, yo no soy el propietario de la obra. A mí me están contratando para realizar la obra, pero el dueño de la obra es esta persona, que si que no la dio de alta. Ese es tema de él. Ese es su problema de él. O sea, a mí me están contratando. Inclusive cuando tú haces la alta de obra en el CIROC, viene un rubro donde tú dices, oye, ¿cuentas con el número de obra del propietario? Tú pones sí o pones no. Es correcto. Tú le pones que no y sigues avanzando, porque tú estás cumpliendo con tu trámite. No sé si a ti te ha pasado lo mismo con las obras que has dado. Sí, Has tenido, para alta. justo con ese cliente, ¿por qué hacemos las altas antes y después presentamos el aviso de CIROC? Porque cuando se le pregunta al cliente, oye, pues necesito que me des tu aviso de ubicación de obra, ¿no? O de registro de tu obra como propietario. A veces los contribuyentes como propietarios no lo hacen, ¿sale? Entonces, nosotros esperamos un tiempo que queden dentro del mismo periodo, dentro del Sí, mismo porque, mes. fíjate, a lo mejor el cliente principal es una empresa que se dedica, no sé, voy a poner un ejemplo, a la venta de maquinaria. Y necesita realizar unas bodegas enormes o unos almacenes enormes para guardar esa maquinaria. Él no se dedica a la construcción. Él te contrata y dice, o contrata a tu cliente, o al cliente de BRP y le dice, oye, yo quiero que me hagas estas bodegas. Pero que él se dedica a la compra-venta de maquinaria o a la renta de maquinaria, no tiene ni idea de que tiene que dar de alta su obra como propietario. Ese también es la gran, a veces, dificultad que tenemos nosotros cuando trabajamos con el patrón de la construcción, que él no es el propietario de la obra, él es el que va a construir, es el que están subcontratando para llevar a cabo esa actividad. ¿Y ahí cuál fueron los pasos que hiciste? Bueno, ya por lo regular, cuando no lo presentas, nosotros le decimos al cliente, ok, no lo vas a presentar, yo presento la ubicación de obra, porque si no, no te deja avanzar. Entonces ya uno presenta la ubicación de obra, del domicilio de la obra que tenemos ahí, y ya ese me da el siguiente paso para que yo pueda registrar mi aviso de obra. Primero es el aviso de ubicación de obra y después tu registro de obra. Sí, y ya con eso, pues te van a dar un acuse, que es tu acuse de alta de obra como subcontratista o puede ser como propietario. Bueno, ya cada quien tendrá su obligación, ¿no? Y ahí viene un dato bien importante porque tú vas a tener un número de obra que muchas veces algunos patrones de la construcción tampoco lo saben. Y a mí me ha tocado ver que llegamos y le decimos, a ver, tú tienes un alta de obra, tú tienes que tener identificado, y esa es una recomendación. Número 1, ¿qué trabajadores están en esa obra? Si son exclusivos de esa obra o están brincando de obra en obra, porque entonces tú los vas a asignar a un registro patronal esos días que están laborando ahí. Siguiente paso es y tener identificada la nómina de esa obra, exclusivamente de esa obra. A ver, no sé, si la obra, tú le puedes dar un nombre en tu sistema de nóminas, no sé, construcción de bodegas Campeche, por poner un nombre. Tú tienes ahí a lo mejor 10, 20, 30 trabajadores. Esos 10, 20, 30 trabajadores van a estar dados de alta en el registro patronal que tú fuiste a aperturar, al que tú le asignaste la obra. Y ahora, un dato bien importante en patrones de la construcción. En el SUA, cuando tú das de alta al trabajador, también le tienes que asignar el número de obra en el SUA. Y esos muchos se lo están brincando. Y ahí es algo que normalmente pasa en la práctica. A ver, tú termina el mes de tu registro patronal. Oye, voy a pagar el seguro. Y lo que muchos hacen es que entran a la página del CIPARE, descargan el acuse o la línea CIPARE, van y pagan. En patrones de la construcción no se puede hacer eso. Y eso es una recomendación. Patrones de la construcción
no entren al portal Sipare y descarguen la línea de pago y vayan a pagar. No, porque hay una obligación por ser de la construcción. Y es, determina tu pago en el SUA y a cada trabajador asígnale el número De registro de obra. de registro de obra. Porque, y después de eso, genera tu pago. Porque es una obligación para aquellos patrones. Nosotros tenemos la obligación de enviar, en teoría, el reglamento dice enviar una relación de trabajadores. Pero esa obligación se cumple asignando el número de obra o el folio de obra en el SUA a cada uno de los trabajadores. ¿Te ha tocado que se equivoquen con ese tema? Sí, incluso en otras ocasiones me tocaba de que, ya sabes, el típico que pones al auxiliar y, oye, vas a generar el pago de IMSS y es el primer mes y lo manda, ¿no? Tú dices, bueno, ya cuadró el importe y vámonos. ¿Qué pasa? Que al siguiente o a los siguientes días viene el instituto, le notifica al contribuyente en la obra, justo va a la obra y le dice, ¿sabes qué? Pues no me has informado de los trabajadores de esta obra. Y ahí es donde te das cuenta, ¿no? De que a veces a los contribuyentes, o en el caso de los contadores, A los patrones, ¿no? a los patrones, les falta que el primer mes, desde que inicia tu obra, tú tienes que informar. A lo mejor arrancaste con una plantilla de 5 o 10 trabajadores. Ah, bueno, con esos 10 trabajadores, tú tienes que informar tu registro de obra, asignarle el número de obra en el SUA. Generas tu base de datos, generas tu pago, y al momento de que te da las cédulas, ahí viene el registro de obra y los días que está cotizando el trabajador, ¿no? Entonces, generas una nueva línea de Sipare. Con el archivo, con el punto SUA que obtienes del sistema, Es ¿no? correcto. Y ya con eso generas tu pago y cumples con el tema del pago, ¿no? Eso es en el Del tema pago y de la obligación de estar informando qué trabajadores tienen el número de obra, de ¿no? obra. Sí. Este folio asignado a la hora que diste de alta la obra. Sí, porque es común que los primeros meses luego no le pongan el registro de obra a los trabajadores de las obras o de la obra en específico que van a trabajar, ¿no? Si el contribuyente tiene 2, 3 obras y tiene 2, 3 registros patronales, entonces tú tienes que identificar tu nómina, llevar ese control por separado, ¿no? A ver, esta es mi nómina de Campeche, esta es mi nómina de Tabasco y esta es mi nómina de Veracruz. Y ponerle el número de obra a cada. Pero fíjate, eso es cuando tienes obra en diferentes estados y cada una con un registro patronal. Pero a mí me ha tocado un patrón en una ciudad que tiene un registro patronal, solo un registro, porque el registro patronal es por municipio, y que tiene 3 obras en el mismo municipio. Entonces tú vas a tener un solo pago con, no sé, imaginemos, 100 trabajadores, 80 trabajadores, y en la misma cédula tienen que venir identificadas las 3 obras o las 4 obras donde se asigna qué trabajadores estuvieron en cada obra. Y ese dato es bien importante porque posteriormente, cuando haces lo que nosotros le llamamos la explosión de insumos, y vas a entregar información, por ejemplo, ya en una revisión del Seguro Social, te dice, oye, a ver, ¿qué trabajadores estuvieron dados de alta en la obra? A ver, tú me informaste, fíjense, ese dato es bien importante. Tú me informaste en el seguro que la obra duró 6 meses y tuviste 8 obras o 3 obras. A ver, tuviste sí 100 trabajadores, pero no todos eran de una obra. Identifícame qué nómina, qué trabajador, y esa va a ser el monto de seguro social que tú pagaste por esa obra. ¿Pagaste más seguro? Sí, pero el de más seguro era de otra obra o de tus trabajadores que no son de obra. Hay muchos puntos importantes, mucho control interno que se tiene que llevar con los patrones de la construcción que tienen obra. Yo ahí la recomendación creo primordial es, hay que ser organizados de saber, esta es mi nómina de obra, de esta obra, este es mi número de obra, tengo bien separados los trabajadores, presento el SUA con el folio que le corresponde o con el número de obra que le corresponde a cada trabajador. Y el otro dato bien importante son los avances de obra. ¿Cómo te ha ido con la presentación de los avances de obra? Sí, bueno, por ese lado no hemos tenido tanto problema con el tema de avance de obra, porque por lo regular yo le digo a los clientes, a ver, ¿quién es el encargado que lleva la obra? El supervisor de obra, el supervisor de obra, ¿no? Y te va pasando como que ese avance de obra, ¿no? Porque ellos, en ese avance, ellos van estimando, ¿no? Entonces nos ayuda mucho esa parte de ir llevando ese avance con el supervisor de obra
Y a ver, de fecha a fecha, ¿qué tanto llevas de avance? Bueno, con esa información nosotros presentamos nuestro aviso, ¿no? Muy importante el tema que dijiste de cuando es un solo registro patronal. Me tocó el caso de un cliente en la Ciudad de México, ¿no? Le hicimos el registro patronal, hace su primera obra, no termina la primera obra y le dan otra obra, ¿no? Entonces a veces utilizan los mismos trabajadores y se traslapa esa información. Oye, a ver, ¿a cuál le pertenece, no? Lo tenemos registrado con una obra, luego brincan en la nómina en otra obra y tú ya lo tenías con otra obra. Entonces, sí se vuelve un problema cuando el contribuyente no te pasa esa información. Porque a veces, la práctica, oye, dame de alta 5 trabajadores que van a entrar. Y ya tú la pregunta, ¿a qué obra van? No, que van para esta obra. Ah, pues tú lo das de alta, en el SUA tú lo pones con esta obra. ¿Y qué pasa? Que cuando sale su nómina, sale en la otra obra. Entonces, sí es muy importante que los contribuyentes tengan bien ese control interno con la persona que vea la nómina, que esté al pendiente de las altas y bajas, porque se hace un descontrol cuando tienes un registro patronal y tienes varias obras en la misma ciudad, ¿no? Eso sí es muy importante. Cuando tienes una obra fuera y tienes un registro patronal y solamente es una obra, como que está más controlado, ¿no? El tema de una sola obra está controlado y tienes como un orden más claro, ¿no? Yo creo que por ese lado no hay problema. El problema va a ser cuando tienes un registro patronal y tienes muchas obras. Ahí yo creo que se vuelve un problema incluso desde la contratación del personal. ¿Para qué obra va, no? Porque a veces los contratas para una obra y dice, lo muevo para acá. Porque al patrón o al contribuyente se le hace fácil decir, a ver, mándamelos para acá. Y lo que le interesa al contribuyente, el contribuyente le interesa avanzar con su obra, poder cobrar, no tiene ni idea muchas veces, y ese dato es bien importante, cuando un patrón quiere hacer un movimiento, por favor, platíquelo con su contador, que es el experto en esta. A ver, ¿qué hay que hacer internamente? Hay que avisar, hay que hacer cambiar al trabajador de una nómina a otra, para que se pueda cargar a la otra nómina, para que forme parte de la explosión de insumos o de la mano de obra de esta obra y no de la anterior. O sea, son muchos cambios que podrían ser mínimos, pero que sí pueden llegar a tener un impacto en la materia de seguridad social o en el pago de las cuotas, para cada uno de los trabajadores, ¿no? Sí, incluso el instituto cuando te manda a llamar y hace sus pruebas te dice, oye, no me da. Y tú dices, pero ¿por qué, no? Pero pasa eso, común, de que el contribuyente sí te avisa, o a veces no te avisa, sino que te das cuenta tú después por el tema de la nómina. Entonces ya ahí se vuelve un detalle. Si dentro del mismo mes tú lo puedes arreglar, pero cuando brinca de una semana a otra que ya brincó el mes, se complica porque tú relacionaste el mes con una obra. Entonces, Claro. sí, ese detalle me pasó con un contribuyente a la hora de entregar información. Me decía, contador, pero los días no cuadran, esos trabajadores no me cuadran. Luego la nómina, o sea, porque incluso tú la pones por departamento, ¿no? Entonces sí tienes que tener mucho control interno en esa parte, ¿no? Sí, oye, y siguiendo con este tema, porque la verdad es que en la práctica sí se vuelve complejo. Yo creo que sí hay mucha complejidad, sobre todo cuando el patrón no está acostumbrado a cumplir con todas esas obligaciones. Y platicábamos tú y yo que siempre que nos reunimos, creo que tú y yo siempre nos reunimos más al chisme, güey, a las anécdotas que nos pasan con los clientes, y obviamente creo que de eso aprendemos, ¿no? Mucho, aprendemos mucho. Y acabamos de aprender mucho con este último cliente que te tocó atender en la Ciudad de México, y precisamente era un tema de obra, ¿no? Y vamos a empezar ahí con el primer punto. Es muy importante para todos los patrones de la construcción que cuando van a realizar una obra, revisen bien su contrato. Los contratos, pues, son acuerdos entre particulares, que muchas veces generan obligaciones que no están en las disposiciones fiscales, que es los temas que nosotros vemos. A ver, a lo mejor habrá abogados que lleven muy bien en la materia civil, pero en materia fiscal, al menos en la parte operativa del Seguro Social, muchas veces nos encontramos con patrones que crean obligaciones
que no deberían, porque no existe fiscalmente o no existe la obligación, pero que lo ponen en el contrato y que nos acaba de pasar, ¿no? Sí. Tenemos un cliente en la Ciudad de México donde pues está terminando una obra, se ha presentado todo en teoría, pues, tenemos la nómina, tenemos el avance de obra, los pagos del seguro social, tenemos todo, y resulta que en el contrato que nosotros jamás vimos, que nunca nos avisaron, que sabíamos que existía un contrato, pero que resulta que el contrato tiene una cláusula donde nos dice, a ver, el último pago o la última estimación de tu obra será liberada siempre y cuando el contratista, que en este caso es nuestro cliente, realice dos actividades muy específicas. La primera es, o dictamine sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, o la otra, presente su aviso de autocorrección patronal. Y ha sido un dolor de cabeza poder hacer o poder cumplir con esa obligación. Número uno, en materia de dictamen, pues es un patrón que no está obligado a presentar dictamen. Entonces, si no está obligado, yo entiendo que, bueno, número uno, jamás nos consultó la cláusula y preguntarnos, oye, ¿qué es la autocorrección patronal? Oye, ¿me puedo dictaminar? Obviamente sí se puede dictaminar, pero hoy ya le genera un costo. ¿Y qué es lo peor? Que ese dictamen sería un dictamen del año pasado, que hoy, pues ya las fechas de presentación de aviso ya pasaron, que sería un dictamen extemporáneo y que a la hora de presentarlo, pues va a ser un dictamen que va a generar por ahí una posible revisión de dictamen que no tiene caso. Y el otro punto es el tema de la autocorrección. Y fíjense, y creo que para mí es el más delicado. Porque, número uno, la autocorrección no es una obligación que tengan los patrones de la construcción. Si algún patrón de la construcción nos ve, así va a ser como un tema muy, muy específico, y lo voy a repetir para que Jara, que está aquí, grabe el clip así de una sola. A ver, si los patrones de la construcción que firman contratos de obra, eviten poner una cláusula donde les van a retener el pago de la última estimación o de un porcentaje de la obra si presentan aviso de dictamen o si presentan su aviso de autocorrección. No hay una obligación legal que los obligue a presentar dictamen, ni mucho menos el aviso de autocorrección. Eso no existe. Pero sí están generando la obligación de manera contractual y una vez firmado, pues hay que cumplir con eso. Porque si no, no te van a pagar. ¿Cuál es el problema de la autocorrección? Y lo platicamos la vez pasada que íbamos de viaje con un amigo, bueno, un contador abogado, que nos decía, a ver, Edgar Carlos, fíjense que si un patrón presenta un aviso de autocorrección de la construcción, pues, ¿qué es lo que hace el Seguro Social normalmente, de manera muy general? Te va a decir, a ver, ¿cuántos metros cuadrados de construcción por el factor de mano de obra? Y esto es lo que me tienes que pagar de Seguro Social. O debiste haber pagado. O debiste haber pagado. Pero ¿qué pasa, güey? Que esos factores son de hace 20 años, 30 años, donde tal vez sí se llevaba esa mano de obra para construir en esa época, pero hoy también los métodos de construcción han avanzado muchísimo. Ya no necesitas a lo mejor para hacer una losa. Mano de obra. Tanta mano de obra, porque ya no hay que estar haciendo con pala la revoledora y subirlo, cuando ya hoy contratas una máquina pues que llega y vacía el concreto, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que han cambiado en la construcción. Por ejemplo, yo te puedo decir que hoy yo he visto clientes que ya entregan casas, ya o al menos internamente ya no se pintan, solamente se empastan para que el cliente la pinte del color que él quiera por dentro. Entonces, han cambiado los métodos. Y me gustaría leer, lo tengo aquí, lo tenía yo preparado. Fíjense, la autocorrección patronal es un mecanismo mediante el cual un patrón reconoce voluntariamente, no es omisiones o diferencias en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad social y las regulariza ante el IMSS, pagando las cuotas obrero-patronales y demás conceptos que correspondan. Hablamos de Infonavit, RCB y todas las cuotas mensuales del IMSS. ¿Cuál es el objetivo o la finalidad de esto? Número uno, regularizar la situación fiscal.
del patrón. 2, evitar la determinación de créditos fiscales mayores, porque obviamente si es a través de una facultad de comprobación, una auditoría, no solamente voy a pagar el crédito, también voy a pagar las multas. Disminuir la imposición de multas y concluir de manera anticipada actos de fiscalización por parte de la autoridad. Pero si te das cuenta en el concepto, es de forma voluntaria y es siempre y cuando yo considere que tengo diferencias por pagar. A ver, si yo cumplí con mi contrato, terminé la obra, di de alta a los trabajadores, pagué las cuotas, presenté mis avisos de obra, tanto de avance de obra, reporté a los trabajadores con su número de obra en el SUA. ¿Qué rayos tengo que ir a pedir una autocorrección patronal? No tendría por qué hacerlo. O es que lo dice tu contrato, pues es una cláusula que no debieron, de entrada, no debieron de haber firmado desde un principio. ¿Qué va a pasar? Que a lo mejor yo utilicé un método de construcción donde bajé mi mano de obra y cuando yo llegue al Seguro Social y presente el aviso de autocorrección, me van a pedir mi nómina, me van a pedir mi explosión de insumos, o yo la voy a entregar y les voy a decir, y me van a decir, ¿sabes qué? Pues debes cuotas de Seguro Social. ¿Pero por qué? Porque la tipo de construcción, metros cuadrados de construcción, por el factor, esa es la mano de obra que debiste de haber pagado, y esta es la cuota estimada que debiste de haber pagado, y no la pagaste, págame la diferencia. Y luego preguntamos, oye, ¿ya qué trabajador se lo cargo? ¿Y con qué salario? A muchas veces no hay una forma de determinarlo. Entonces, primera recomendación, no coloquen en sus contratos de obra este tema de la autocorrección. O revisen antes de firmarlo, porque nos pasó, ¿no? Con el contribuyente firmó. Y tú tienes esa historia, ¿no? Firmó el contribuyente. No se leyó esa parte porque ya ahorita que yo leí el contrato, yo dije, sí, efectivamente, ahí viene en el contrato que había que entregar la autocorrección patronal, ¿no? O en su caso, o el dictamen, ¿no? Pero ya ahorita que lo hemos platicado, que el contribuyente no tiene que firmar, ¿sí? Porque lo dejas de una manera indefensa al contribuyente. El cliente no le quiere pagar su última estimación. ¿Por qué? Porque le dices, hasta que tú no me entregues tu acuse de corrección patronal, pues no te voy a pagar, ¿no? Cuando no estoy obligado, porque ahí lo dice, es de forma voluntaria. Me tocó, llegué al instituto, ahí en la Ciudad de México, y me dice el del Seguro Social. El auditor. ¿Y sabe qué diferencias tiene? Pues no. Ninguna. ¿Sabes que le voy a detectar diferencias? Pues obviamente ningún patrón va a llegar y decir, oye, sí, revísame, ¿no? Oye, quiero ver si tengo diferencias, ¿no? Entonces, le explicaba yo a la contribuyente, le decía, ¿sabes qué? Tú diste de alta 10, 20 trabajadores, pagaste las cuotas de esos 20 trabajadores, no tienes ninguna diferencia. Obviamente, de acuerdo a tu mano de obra, por los metros cuadrados, te va a dar más mano de obra y te va a decir la autoridad, me debes. Te va a sacar una diferencia por pagar. Sí, fíjate que el tema de la autocorrección se da, en mi opinión, en 3 supuestos. Número 1, pues cuando existe una revisión del Seguro Social. Si yo tengo una auditoría, presento mi autocorrección. La otra que a mí me ha pasado es, no sé si a ti también, te llegan cartas de invitación. Oye, tengo una carta de invitación del Seguro Social donde me invita a regularizar mi situación en materia fiscal ante el Seguro Social por el año y el ejercicio, no sé, 2024. Y inclusive me vienen dos opciones, ¿no? Puedes presentar tu autocorrección o puedes dictaminar ese ejercicio por una carta de invitación. Y la otra opción de presentar esta autocorrección es que verdaderamente yo diga, oye, si tengo errores en mi contabilidad, o que mi contador me diga, oye, ¿sabes qué? Nos equivocamos, cotizamos incorrectamente a los trabajadores, hay salarios base de cotización mal calculados, hay trabajadores que cotizaron menos días de lo que debieron haber estado. Oye, hay un concepto en la nómina que nosotros no integramos al salario y que sí integra el salario base de cotización. O a lo mejor hay excedentes de nómina que no se consideraron. Oye, a lo mejor hay horas extras que no cumplieron con los requisitos y que debieron de haberse integrado al salario base de cotización. Que es un tema que vamos a practicar en el siguiente podcast, el tema de la reforma en materia de
de las horas de la Ley Federal del Trabajo, con el tema de las horas de trabajo y el tiempo extraordinario. Lo vamos a estar platicando. Pero esa es la base de la autocorrección. O sea, esos son de esos tres supuestos. Y cuando a mí me preguntan siempre, oye, ¿la autocorrección es obligatoria? Entonces, no, no es obligatoria la autocorrección. Y al no ser obligatoria en materia fiscal, pues, en mi opinión, como patrones, cuando firmamos nuestros contratos de obra con los clientes, no debemos de buscar que esa cláusula no se coloque, porque estoy generando, ahora sí, ya después de firmado el contrato me preguntan, oye, ¿es obligatorio que presente la autocorrección o me dictamine? Sí. ¿Por qué? ¿Qué ley lo dice? Ninguna, lo dice el contrato. Y es un acuerdo que tú hiciste con tu cliente, ahora tienes que cumplir para que te pague, porque si no, pues no te van a pagar. Ese es el tema, ¿no? Y el otro tema que ya me gustaría también platicar contigo, porque lo acabas de vivir ahora que fuiste a la Ciudad de México, es el tema de las famosas, multas, ¿no? ¿Cómo te fue? Como me lo platicaste la semana pasada que ibas a ir a México. Dices, oye, pues tengo que ir justo con este patrón, igual de la construcción, de los avisos, que fue a tratar de autocorregirse y que le dijeron de las cuotas. Al final no se presentó la autocorrección, pero sí tenía cuotas pendientes de pago. Sí, fíjate que ¿Cuál fue la historia, no? El contribuyente se atrasó con los pagos de cuota, ¿no? Y ya sabes que si te atrasas, el instituto te va a ir a notificar, ¿no? Esa multa. Entonces el contribuyente se atrasó 3 periodos, el que fue febrero, marzo y abril. 2026. 2026. Entonces ya tenía sus multas. Empezó a pagar en mayo y hasta junio terminó de liquidar esas cuotas. Entonces, como la obra ya la terminó, pues ya no tiene trabajadores. Entonces, nosotros fuimos a solicitar el tema de la condonación de multas. Ya ves que hay un acuerdo 187. Hay un acuerdo del Consejo Técnico que nos dice que cuando el patrón está al corriente con el pago de cuotas obrero-patronales y si lo único que está en su opinión de cumplimiento es que debe multas, esas multas se pueden condonar hasta en un 90%. Sí, nos ha pasado que aquí en la ciudad de Coatzacoalcos, cuando hemos hecho de otros clientes condonación de multas, procede. Eso sí, el contribuyente tiene que estar al corriente con sus cuotas, porque a lo mejor, ¿sabes qué? Me llegó una multa de febrero y una multa de marzo, pero debo ahorita Oye, y debe tener las mayo, notificaciones, ¿no? Sí, no, entonces debes mayo, oiga, o sea, no se puede condonar. No se puede condonar porque todavía debes cuotas, ¿no? Pero cuando tú ya estás al corriente de tus cuotas y solamente debes multas, puedes solicitar la condonación y aplica para todos los estados. Solamente que aquí en la Ciudad de México nos dijeron no. ¿Por qué? Porque como ya no hay trabajadores, ya no tenemos esa obra ahí, pues fueron, notificaron, no encontraron a nadie de la empresa y pues no notificaron, las notificaron por estrados. Nos aparecieron en el escritorio virtual. Ahí es donde nosotros identificamos las 3 multas. Entonces, fuimos con el contribuyente, acompañamos al contribuyente a solicitar la condonación de multas y nos dijeron que no procedía. ¿Por qué no procedía? Porque de entrada no teníamos las liquidaciones de esas multas, ¿no? De que nos fueron a notificar. La liquidación es el documento que normalmente en una notificación normal de multas llegan al domicilio, te dejan un citatorio y al día siguiente te dejan la liquidación, que es el documento donde vienen todos los fundamentos legales y qué diferencias debes, y aparte te dejan un acta de notificación. Es decir, existen 3 documentos: citatorio, acta de notificación y la liquidación o el documento donde vienen, inclusive en esa liquidación viene el monto de la multa que tienes que pagar. Es correcto, entonces no la teníamos, ¿no? No la tenías porque ya no había nadie en el domicilio y la notificaron por estrados al no encontrar al patrón en el domicilio o en la obra, que establecía el registro patronal, ¿no? Es correcto. Y pues obviamente es la primera vez que de los trámites que he hecho que no me ha procedido una multa, ¿no? Era una multa de más o menos 24,000 pesos y yo dije, va a pagar el contribuyente 10%, le van a condonar el 90%, dije, más o menos con actualización y todo va a pagar 3,000 pesos. Pues no,
El instituto me dijo, no procede y no procede y no procede. Porque no llevaste las notificaciones. Una de las razones es porque no llevé las notificaciones. Ya ves que cuando tú haces el procedimiento, entregas tu liquidación, entregas tu pago, Sí. y ellos En tu hacen oficio, ¿no? tu oficio, exactamente. Entonces, no sé si a alguien le ha pasado que no le quieran condonar las multas por no llevar las notificaciones, si no, pues ahí nos comentan este tema. Y al final, ¿tuviste que pagar las multas? Sí, el contribuyente tuvo que pagar las multas al 100%, 100%. para que pudiera salir de esa deuda, porque pues ya sabes que si debes cuotas o debes multas, en tu opinión de cumplimiento, Sí. ahí se ven. Entonces, es muy importante el tema de la opinión de Y eso, cumplimiento. y no es lo peor, porque lo otro es que en una de esas te pueden llegar al embargo precautorio y si no te encuentran en el domicilio o no señalas un bien, lo primero que hace el ejecutor es colocar que pues el contribuyente otorga sus cuentas bancarias y tómala, te llevas tu bloqueo de cuentas bancarias por cantidades irrisorias, o sea. Tengo un contribuyente en la misma situación en otro estado. Él quedó debiendo cuotas, las pagó, nos pagó las multas y se dio cuenta de que tenía bloqueada la cuenta bancaria. Tuvo que ir a pagar y le dije, solicita la condonación de multas. Y sí, la autoridad, eso fue en el estado de Tabasco, la autoridad le aceptó la condonación, la solicitud de condonación y pudo pagar el 10%. Pero su trámite, o sea, su cuenta hasta el día de hoy sigue bloqueada. Porque es un trámite que lleva un tiempo, o sea, de 15 a 20 días. Eso siempre se lo he dicho a los patrones no solo de la construcción, los patrones en general. La entidad fiscalizadora, donde a mí me ha tocado una mayor cantidad de cuentas bloqueadas, cuentas bancarias bloqueadas por la falta de pago, es el Seguro Social. O sea, hemos tenido que ir a desbloquear y solicitar desbloqueo de cuentas una vez pagado y estando al corriente de infinidad de contribuyentes. Porque pues se nos hace fácil a veces una multita chiquitita que no la pagamos. Y en el seguro pues es muy sencillo, es un trámite yo creo que ya de cajón, o sea, ¿sabes qué? No pagó multa, se le notificó, fuimos al embargo, no señaló bien cuentas bancarias o no lo encontramos, cuentas bancarias y vámonos. Hasta que te bloquean la cuenta es que ya Sí. estás preocupado por esa situación. Y justo hoy nos acaba de pasar, hoy nos tuvimos que pagar unas cuotas, a ver, eran irrisorias también, un contribuyente que son dos multas, una de 4,000 y una de 3,000 pesos, páguenlas ya no tenemos, para evitar que ya nos estén embargando, para evitar la molestia que esté llegando el ejecutor al domicilio, paguen las multas también, muchas veces sin la condonación, pero ya páguenlas, obviamente para evitar, porque la preocupación es, porque ese contribuyente ya lo habían bloqueado, este patrón ya sabía lo que es vivir una experiencia de bloqueo de cuentas, y cuando ya lo vives, entonces ya te preocupas por esa cantidad pequeñita, dice contador, vamos a pagarla, no quiero que me bloqueen la cuenta, a lo que se tengan que pagar, ya generamos las líneas de pago en el instituto, se fue a pagar al banco y ya, tranquilos de que ya están pagadas las multas y ya no me van a bloquear las cuentas bancarias. Sí, justo ese contribuyente por eso se fue a pagar. Yo le dije, tú vamos a solicitar la condonación de multa. Si no procede, págalas. ¿Por qué? Porque ya tenía mucho tiempo. Y yo le dije, lo peor que te puede pasar es que te bloqueen las cuentas bancarias. Ahora imagínate que te bloqueen las cuentas bancarias, no te puedes mover, ¿sí? Necesitas flujo de efectivo para poder hacer o seguir trabajando. Entonces te bloquean tus cuentas, te metes en un broncón, porque al final lo tienes que pagar. Claro, pues bueno. Amigos, pues estas son las historias al día de hoy de pues el Seguro Social, patrones de la construcción, las multas. Esperemos que esta información o estas anécdotas, estas vivencias que tenemos nosotros, pues les ayuden. Cualquier duda, pues bueno, ahí nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales. Nos pueden comentar ahí en el video de YouTube de Realidades Fiscales o en los clips que obtenemos y también en las redes sociales de Edgar Pérez Ocaña o BRP Contadores y Asesores. Pues muchas gracias. Este fue el podcast número 19, el número 10 del año. Ya llevamos 10 en el año. Antes se te complicaba mucho, pero bueno, ya Y ahorita ya estás más enrolado ahorita con el tema del podcast de Realidades Fiscales.
Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego.